Hola, ¿qué tal amigos? En este video voy a explicar lo que es la implementación del algoritmo asimétrico, que es lo que es generar llaves públicas y privadas en una aplicación de Angular utilizando Python, que es Flask, con el framework Flask como backend. Primero, lo que expliqué en el video anterior ya básicamente es lo que es la función de eliminar, ver usuarios, que es básicamente el CRUD de los usuarios, pero en este caso implementamos una función para que utilice cifrado asimétrico en lugar de solamente utilizar hash. Entonces, primeramente el usuario ingresa a esta ruta que está en la aplicación, en la parte del frontend, y nos envía a través de un formulario esos datos que son el nombre de usuario y la contraseña. Después de verificar que no son nulos y esto hace que la contraseña, que confirme la contraseña, que ambos campos de contraseña y confirmar contraseña sean iguales. Después de que verifique que son iguales, nos pasamos a esta parte que verificamos que si hay una contraseña y si hay un nombre de usuario ingresado en el formulario. Luego de comprobar que no son nulos ninguno de esos valores, entonces definimos esta variable que la identifiqué como llave privada, llave pública y contraseña cifrada. Que estas variables tienen de retorno esta función de generar llaves, y esta función le llamamos como parámetro la contraseña que ingresa el usuario por el formulario. Esta función tiene todo lo que es el algoritmo simétrico y la generación de llaves, es decir, el cifrado de la contraseña y generación de las llaves públicas y privadas, que básicamente aquí en la variable message llega la contraseña que puso el usuario. Luego la convertimos en bytes para poder para poder encriptarla en esta función, ya que solamente acepta bytes. Luego la llave privada generamos con un objeto de RCA de 1024 bytes. Y esta misma llave privada la utilizamos para generar la llave pública a través de esta función de la librería. Luego definimos esta variable que viene siendo la llave privada, perdón, exportándola como en este formato que son bytes, que son algo como caracteres, algo así con diagonales. Luego de hacer eso pasamos por esta función, que esto no es realmente necesario para usos prácticos, pero en este caso fue necesario ya que para poder guardarlo en MongoDB no se puede enviar el valor como bytes, tiene que ser enviado como string. Y esta función lo que hace es tomar un valor en bytes y convertirlo, es decir, toma un valor como el que les mostré anteriormente y lo convierte en algo como un poco más entendible para personas. Bueno, no tan entendible, pero ya son caracteres un poco más comunes. Hacemos lo mismo con la llave pública, la exportamos y la convertimos en este formato y la convertimos en string. Luego definimos este valor que va a ser la importación de la llave pública en este formato que es de nuevo bytes. Tiene que estar en este formato de nuevo porque esta función al momento de recibir este parámetro tiene que estar en bytes específicamente. Luego, ya a partir de ahí no se usa más este valor, ya que utilizamos estos de acá, que son los que están en formato string. Y creamos este objeto de la librería de RCA, que es para encriptar contraseñas a través de la llave pública. Y definimos ahora sí la variable de la contraseña cifrada es igual a utilizar este objeto, que es para poder cifrar contraseñas que creamos anteriormente, utilizando la función encrypt, enviándole la variable que creamos antes, que es la que viene de acá, y lo convertimos en formato string igual, ya que lo mismo, la contraseña cifrada, de no hacer eso, vendría en ese formato. Luego retornamos los valores, estos que son la llave privada, la llave pública y la contraseña cifrada, para que pueda ser guardada en estas variables de aquí. Luego, después de ver que la contraseña se cifra correctamente, es decir, que este valor no sea nulo, que sea un valor válido, en esta parte lo que hicimos es hacer una relación de colecciones, que es relacionar la colección de usuarios y la de las llaves. Es decir, en una colección se van a guardar las llaves de los usuarios, las llaves para encriptar y desencriptar sus contraseñas, y en otra colección se van a guardar los datos del usuario, pero agregando en este caso este campo, que viene siendo este campo es al momento de insertar las llaves públicas que generamos anteriormente en la base de datos,
se genera este ID que es de Mongo. Luego de convertirlo a string lo ponemos en, en la colección de los usuarios, pero en este usuario específicamente. Es decir, voy a mostrarles cómo se ve ya en la aplicación. Ya tengo mi servidor corriendo, ¿sí? Que es mi servidor del backend. Ven aquí, como podemos ver, aquí consumí la ruta de mi backend, que es para obtener todos los usuarios que existen en la base de datos. Y lo que obtengo es el nombre de usuario, que es lo que se inserta ahí, y la contraseña cifrada, que así como la key, a esto me refería el ID. Esta no es la llave para cifrar y descifrar, esta es la ID para poder encontrar esas llaves para descifrar esta contraseña dentro de Mongo. Luego, luego de que ya se insertó esa ID, más adelante en el momento de inserción lo vamos a encontrar utilidad a esto. Por ahora no podemos pensar que no sirve para muchas cosas, pero más adelante vamos a ver. Luego viene pues lo que ya expliqué en el video anterior, que es básicamente una respuesta con el ID que generamos cuando se crea un usuario nuevo, cuando se inserta en la base de datos. Y pasamos a la función que es la ruta del sign-in o inserción. En este caso pasa lo mismo. Insertamos un nombre de usuario y una contraseña desde el formulario. Pero en este caso hacemos una consulta para encontrar este nombre de usuario que quiere inserción y a través de esta instrucción accedemos al objeto que se genera para obtener el ID, que es el que les mostré anteriormente. Es este, para encontrar este dato. Entonces, una vez que tenemos ese dato, lo guardamos en esta variable y hacemos otra consulta, pero esta vez a la colección de las llaves. Que la colección de las llaves lo único que tiene es el ID que genera Mongo, que es algo como esto, y la llave privada, que es una cadena algo larga también, que de hecho es de 1024 caracteres de largo, obviamente, que son los bytes. Y luego la llave pública, que esta es un poco más corta que la privada. Eso es lo que tiene la colección de las llaves. No se las puedo mostrar ahorita porque no se crea una ruta para acceder a estos datos porque son muy confidenciales. Eso va a ser hasta que no estemos dentro del sistema, que ya estamos logueados. Más adelante voy a mostrar esa parte. Entonces, luego de que hacemos esta consulta, es decir, buscamos los valores que demostré anteriormente, encontramos estos a través de este ID. Es decir, al momento de consultar el usuario, el ID a través del nombre de usuario, vamos a buscar por este ID, ese mismo ID, el mismo. Y cuando en la base de datos en la colección de llaves coincida este ID con este que encontró aquí, va a mostrarnos todos los datos que son estos de aquí, llave privada, llave pública. Entonces, una vez que recibimos esos datos, lo que hacemos es definir la contraseña cifrada que ya está en la base de datos, que es la que les mostré ahorita, que es muy larga, y la llave privada, que también está en la base de datos, pero esta vez está en la colección de las llaves. Aquí guardamos únicamente la llave privada, que es únicamente la que necesitamos para descifrar más adelante. Luego definimos esta variable que es password descifrada, que este valor viene de esta función en donde le enviamos la llave privada y la contraseña que queremos descifrar, es decir, la contraseña cifrada que está en la base de datos actualmente. Y esta función está más abajo, déjenme les explico. Aquí definimos que la llave privada vamos a importarla para poder descifrar más adelante, pero como viene como string, hacemos esto para que se convierta en su formato original de nuevo, es decir, bytes. Y después definimos la variable mensaje, que básicamente es hacer lo mismo que hicimos acá, excepto que no importamos, que es convertir de nuevo a bytes lo que es la contraseña, ya que viene en formato string igual. Y después definimos esta variable de decrypt, que es un objeto para poder desencriptar utilizando la llave privada y esta librería.
Luego definimos esta variable que es la contraseña desencriptada, es decir, desencriptamos la contraseña que envió el usuario y la convertimos de nuevo a string. Después la retornamos para poder guardarla acá, aquí. Y después, esta es la parte que hace básicamente todo el proceso. Que lo que hace esta parte es que si el usuario, es decir, que si existe este objeto, se valida aquí, que no sea nulo, porque en caso de que sea nulo, quiere decir que el usuario fue que se ingresó con un usuario vacío o que es nulo. Entonces, a menos de que no sea nulo el usuario que se está iniciando sesión y que la contraseña que acabamos de descifrar es la misma que la contraseña que ya estaba en la base de datos anteriormente, entonces le decimos al usuario que puede entrar, es decir, un login satisfactorio. Bueno, y ahora voy a mostrar un poco de... Ah, es cierto, tengo que encender el servidor del frontend. Aquí tengo encendido mi servidor del backend, pero para que funcione con el frontend tengo que encenderlo también. Ok, este comando lo que hace es iniciar el servidor de Angular y abrir una pestaña en el navegador en ese puerto donde esté mi aplicación. Voy a guardar esto. Entonces esperamos a que eso cargue. Y una vez haya cargado nos va a abrir automáticamente una pestaña en el navegador. Vamos a esperar. Pues sigue cargando. Y ahí está. Entonces, bueno, primero voy a mostrar lo que expliqué anteriormente, que es básicamente la parte de iniciar sesión. Al momento de que quiero iniciar sesión, si primeramente las validaciones que se agregaron para que la contraseña fuera igual, pero antes de eso verifica que estas no coincidían, así que eliminó lo que tenía dentro. Es decir, yo pongo contraseñas que no coinciden para registrar un nuevo usuario y no coinciden, las borra y me envía este mensaje de que no coinciden las contraseñas. Ok, ahora voy a crear otro usuario, digamos usuario 2. Voy a poner la contraseña hola en ambos casos para que me cree la cuenta. Y una vez que la cuenta, nos manda esta tabla, que es donde están todos los usuarios. Bueno, esto lo voy a mostrar más adelante. Primero quiero que vean también lo que es la parte de login que expliqué hace un momento. Iniciamos como el usuario que acabamos de crear hace un momento, usuario 2, la contraseña hola, y nos da acceso. Ok, una vez que estamos aquí, podemos ver que, es decir, las contraseñas, las llaves públicas y privadas fueron generadas en el momento de registrarnos y podemos consultarlas aquí. Es decir, las llaves para poder descifrar la contraseña de este usuario son estas. Al presionar este botón, obtenemos la llave privada que es para descifrar la contraseña de este usuario. Luego, la llave pública, que es básicamente lo mismo que se usa para encriptar también de este usuario. Y eso básicamente es todo. En caso de que este usuario quiera de alguna manera utilizar esta llave para algo, aquí lo puede utilizar solamente copiando este texto y ya. Asimismo, pues las demás funciones que expliqué anteriormente en otro video, que es básicamente el group, que es eliminar usuarios. Pero en cuanto a lo que se refiere a descifrado asimétrico, que yo creo que ya expliqué lo que es la totalidad del video. Y, sí, en cuanto a la escala estimativa, como pudieron ver, si tengo un login, el logout, si, como pudieron ver, si funciona, cierro sesión, y si quiero intentar acceder a alguna de las rutas anteriormente, digamos private task, no me va a dejar y me va a redireccionar acá, ya que no tengo un token de inicio de sesión. En cambio, si inicio sesión de nuevo y por alguna razón cierro esta pestaña y quiero volver a entrar, es decir, al localhost 4200, me va a redirigir a donde ya estaba iniciada sesión. Bien, eso es básicamente el funcionamiento del sistema y eso ha sido todo por este video.
Gracias.